Gracias a todas las personas que fueron puntuales. A continuación, damos paso a la conferencia Valoración de activos en procesos concursales, a cargo de la doctora Diana Rivera Andrade. La doctora Diana es abogada y profesora. Gracias. Hola. Creo que están todos afuera. Gracias, Mafe. Vengan, vengan. No, tranquilos. Les puedo contar a ustedes. Libro para que esté aquí. Cierren la puerta y rifamos un combo. ¿Me dicen? ¿Sí, arrancó? Sí, bueno, listo. Sí, bueno, buenas tardes a los que me acompañan aquí en este momento. Es muy grato estar acá en el Congreso Colombiano de Derecho Concursal. Muchísimas gracias al doctor Luis Fernando Alvarado y a los miembros del Consejo Directivo. Es un gusto, la verdad, ver tantas personas reunidas en torno a lo que nos apasiona o al camino que hemos decidido recorrer. Y hay que recordar a los que se han ido antes que nosotros, porque a todos nos llegará, ¿cierto? Al doctor Jesús María Sanguino Sánchez, quien me dijo hace como 15 años que si me medía a dictar una conferencia en algún congreso de insolvencia, y le dije que todavía me faltaba pelo pa' moño. Al doctor Emilio Beltrán, a quien recordamos que también se nos adelantó, a Roberto Rodríguez, que muchas veces nos acompañó acá en el Congreso, a Juan Almonacid, a Juan que también nos acompañó muchísimas veces, y al doctor Luis Fernando Borda, que yo creo que quienes no lo conocieron, después de todas las palabras que se han dicho en esta ocasión, pueden alcanzar a ver algo de su brillo. Sí, era una persona muy especial. Nos acompañó en el primer congreso que organizó el instituto, que fue en Villa de Leyva, y siempre tenía muchas ideas y compartíamos a veces webinars entre la Escuela de Insolvencia, Encuentra, el instituto, en fin, todos los grupos, los auxiliares de justicia, en fin. Me ha correspondido un tema, tengo entendido que, por lo que pude entender esta mañana, Guillermo asignó los temas y me ha correspondido el tema de valoración de activos en procesos concursales. Esto es un tema muy amplio, y me propongo, me tienen que empezar a contar el tiempo. Ya me regalaron como 3 minutos. Entonces, ¿cuál será este? Aquí. ¿Será este? ¿Me pueden ayudar? Listo. Bueno, los 3 primeros conceptos para poder describir el tema que me correspondió, que es la valoración de los activos en procesos concursales, son tres conceptos. Primero, ¿qué es la valoración? ¿Qué es el activo y qué procesos concursales? En cuanto a qué es el activo, es un bien, ¿cierto? Puede ser tangible o intangible. Qué pena. ¿Qué es la valoración? Y dije que el bien. ¿Qué es la valoración? Es la estimación del precio que se le da a un bien. Y el activo, pues es ese bien que puede ser mueble o inmueble, tangible o intangible. ¿Y qué procesos concursales? Pues lo vamos a acotar solamente al régimen general y residual que está contenido en la ley 1116, porque de lo contrario, pues no me alcanzarían los 45 minutos que todavía no veo que hayan empezado a correr. Ya, listo.
¿Cuál va a ser la premisa de esta exposición? Es, dentro de los procesos concursales, es necesario conocer la valoración de los activos del deudor y sin importar quién la presente, esta debe cumplir con la regulación especial de los avalúos y evaluadores, aunque se le dé tratamiento de prueba documental. Entonces, eso es lo más importante frente a este ejercicio de valoración en procesos concursales. Ahora, una simple reflexión de la historia del ejercicio de valoración. Los que han leído a Harari y de Animales a Dioses deben, seguramente se van a acordar, cuando el hombre se consideró dueño de la tierra y de la creación y dejó de tener una relación a la par con los animales y estableció una relación vertical con Dios. En ese momento no existía la propiedad privada, pero a partir del trabajo que hacían las personas sobre la tierra, se dio paso al concepto de la propiedad privada. Y la propiedad privada dependía del trabajo que se involucrara en ese pedazo de tierra. Posteriormente en Mesoamérica, quiere decir todo el imperio azteca y el maya, ellos no tenían dentro de su lenguaje la palabra valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenían la concepción de propiedad privada. Su rey era el dueño de todo, entonces ¿para qué iban a valorar si no podían comprar o intercambiar o hacer cualquiera de estas cosas? En la colonia, en 1487 se crea la primera lonja en América y aparece por primera vez, que ustedes ven aquí, que dice arriba, de Alarife a Evaluador, y es que en 1629 la capital del imperio se inundó en México, y resulta que el gobernador de la región dijo, bueno, ¿cómo vamos a hacer para solucionar los problemas que nos está causando esta lluvia, los caminos, las luces, todo lo que, pues ya creo que no luz en esa época no había, pero los caminos? Entonces, ¿qué dijeron? Tenemos que ponernos de acuerdo entre todos y entre todos vamos a financiar los arreglos que necesitamos. Pero ¿cómo podían definir cuál era la participación en esos arreglos? Entonces dijeron, dependiendo del valor de cada bien. Pero ¿cómo hacían para definir cuánto valían las cosas? Entonces trajeron los alarifes. Los alarifes fueron los primeros evaluadores y eran los maestros de obra. Eran los que definían cuánto valía el suelo, cuánto valía la edificación, y con base en eso se distribuyó lo que nosotros hoy diríamos que es la plusvalía de las obras públicas. ¿Listo? En el siglo XIX, en 1880, se define en México que iban a cobrar impuesto predial, pero nuevamente se enfrentan a la discusión de cómo cobramos el impuesto, cuánto valen las cosas, y aparecen los funcionarios de catastro. En el siglo XX aparecen los créditos hipotecarios, se necesita definir cuál es el valor de los créditos y se traen a los funcionarios de catastro. Los que estaban haciendo los prediales se los trajeron a hacer los avalúos para los créditos hipotecarios, porque no había expertos en esa época, entonces tocaba aprovechar lo que existía. Finalmente, en Colombia, a mediados del siglo XX, surge la necesidad de valoración y en 1980 se crea el Registro Nacional de Evaluadores. Aquí tengo que darle el crédito al doctor Francisco Cavalli, que hoy no nos acompaña, pero él me ayudó un montón a obtener información para traer esta exposición, porque cómo iba a hablar de avalúos y valoración sin contar con el apoyo del doctor Cavalli, que es abogado y ingeniero, creo que es. Bueno, ahora miremos un poco la evolución de la valoración en los concursos. Yo sé, hay abogados, no abogados aquí, pero imagínense que en el derecho romano, como la primera referencia a un proceso concursal fue la manus injectio cuando había varios acreedores. Pero, ¿qué pasaba? Si el deudor no pagaba, se lo llevaban al otro lado del Tíber y lo vendían, palabras más, palabras menos, como esclavo. Obviamente, ¿cuánto pagarían por ese esclavo? Sería lo que recibiría de pago el acreedor. Si había varios acreedores, dicen las 12 tablas, que se repartirían el cuerpo entre todos sin necesidad de que fuera proporcional al monto de las obligaciones.
Obviamente dependía de cómo estuviera de bueno el deudor para saber cuánto les iban a pagar o cuánto les alcanzaba, ¿no? Entonces imagínense cuánto hubieran dado por mí o por alguno de ustedes, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, recibían el pago. Después vino como solución a la crisis la bonorum venditio, que fue una forma romana en la que el deudor entregaba sus bienes y los acreedores vendían los bienes al mejor postor, pero no había una definición de precio como tal. Y finalmente la cessio bonorum, de la cual les refiero un trabajo doctoral de la profesora Zambrana, una profesora española, que nos habla de cómo en la cessio bonorum había un bonorum mentor, que era el que llegaba y asumía el valor de las obligaciones, pero medido ¿en qué? En el valor de los bienes que tenía el deudor. Es decir, él no iba a pagar todas las deudas, él pagaba hasta el precio de los activos que iba a asumir. Si nosotros vemos, no es que ya hubiera una definición, estamos en crisis, estamos hablando de insolvencia en el derecho romano y ahora pasamos a las 7 partidas, que fue parte de la legislación que rigió en Latinoamérica. En las 7 partidas se habla de algo que creo que también se ha mencionado a lo largo del Congreso y es, dice las 7 partidas, salvo la ropa, pero habla de paños de lino. Dice, salvo los paños de lino del deudor, todo lo demás va a ser vendido y se va a vender en pública subasta. ¿Cómo? A la moneda, almoneda, que es una palabra igual del andaluz, de abajo del sur de España, que llegó hasta nosotros, pero que está relacionada con el comercio y es la venta pública a mejor postor. Tampoco hay una definición de precio, es lo que la gente quisiera dar. Por eso la pregunta es, que creo que ya entraron más personas, piensen en algo que sea muy valioso para ustedes, ¿sí? Y que tuvieran que ponerle precio. Pero ¿cuál sería el precio que le pondría a ese bien el acreedor de ustedes? Porque uno siempre piensa que las cosas valen más que lo que dice el mercado. Y a eso nos enfrentamos en los concursos. Finalmente viene Salgado de Somoza, que es como el padre del derecho de insolvencia moderno, un español también, doctora Ana Belén, el creador del laberinto concursal, y él nos trae algo que incluso está en el diccionario de la RAE, la vela y el pregón, y es que los bienes se vendían no a la luz de la vela en una cena romántica, sino se prendía la vela y lo que durara la vela prendida era el tiempo que tenían los postores para presentar el precio de las cosas o de los bienes que se iban a vender en ese proceso concursal ya sistematizado. Entonces, no encontramos históricamente una referencia de, listo, hay una forma de tasar los bienes. Era en la puja donde se definía cuál era el valor de los bienes del deudor y hasta cuánto se pagaba. Hice un pequeño ejercicio de mirar las normas anteriores, Código de Comercio, Decreto 350, Ley 222 y Ley 550, y encontré 4 cosas comunes. 1, la solicitud debe ir acompañada de un inventario valorado explicando los métodos de valoración. El único que no pide esto es el Código de Comercio del 71, pero el resto de las normas me dice, dígame cómo lo valoró. Bueno, la segunda, la apertura de la quiebra o liquidación genera la formación de la masa activa de bienes, de ese principio de universalidad. Pero obviamente yo me fui a la ley 1116 como para ir comparando y yo no encuentro ni en el 48 ni en el 50 uno que dice y se abre la liquidación y se forma la masa. Eso sí lo decían, pues obviamente el Código de Comercio en la quiebra y la ley 222 en la liquidación obligatoria. Una norma especial, y es que era tanto en el decreto 350 como en la ley 222 y en la 550 no lo trae así, aunque habla del avalúo, dice, cuando se presenten diferencias entre el deudor y los acreedores sobre el valor de las garantías, el juez ordenará un nuevo avalúo. Vamos a ver que ha habido casos en la superintendencia donde el juez ha ordenado avalúos cuando hay objeciones para efectos de determinar el monto de los activos. Y por último, algo que es común en los 4 regímenes es la valoración de los bienes en la liquidación debe ser gestionada por el liquidador. Antes teníamos la terna y la superescogida y hoy por hoy tenemos que el que escoge es el liquidador.
puede ser que el superintendente delegado objete esa designación. Encontré uno en que el doctor Pájaro no objetaba una contratación porque habían incluido cláusula compromisoria dentro del contrato con el evaluador. Bueno, ahora, los métodos de valoración. Tenemos un método tradicional, que es el que está regulado, hay una cantidad de normas de ICONTEC, del doctor Cavalli me las compartió, pero no, pues él me dijo, Diana, esto es como para una semana de seminario, no, ¿sí? Entonces, tiene 13 categorías. El doctor Cuberos me contaba en estos días que se ganó un pleito gracias al tema de la categorización de las valoraciones y de la calidad que debe tener el evaluador, ¿sí? Al final les tengo una ñapa, no es un libro, tranquilos, pero les va a servir. Bueno, y el otro, resulta que aquí hay 4 clases. La comparación, que es el que se hace en la mayoría de las ocasiones. ¿Cuánto vale esto acá y cuánto vale el del frente? ¿Sí? El de costo, oiga, ¿cuánto cuesta reemplazar este bien? El residual y la capitalización de renta o ingreso que vamos a ver, por ejemplo, en marcas. Esta mañana estaba hablando con un liquidador y me decía, si hiciéramos por ingreso, no, sería muy difícil calcular el valor de una marca. Y ahora un tema que yo creo que los evaluadores deberían estar preocupados, igual que nosotros, porque hay ya modelos automatizados o automáticos de evaluación. Ese link que está ahí, yo no encontré uno en Colombia, es un mecanismo de valoración en Estados Unidos. Uno entra, el código postal y el nombre de la calle y a los 5 minutos le dice el valor de su casa. ¿Sí? Pregunto, y aquí por eso dice IDEA, ¿no podría tener la Superintendencia de Sociedades un modelo de valoración, un sistema de valoración con base en toda la información que tiene? ¿Eso no nos generaría una mejor respuesta? En algunas ocasiones no vamos a estar en manos de un tercero. Obviamente, acuérdense, tanto los abogados como cualquier profesional que quiera superar a la inteligencia artificial debe ser súper contraespecializado. A eso mismo se va a necesitar los evaluadores, pero perfectamente uno podría tener, para las excepciones de valoración, podría tener un sistema de inteligencia artificial en la Superintendencia de Sociedades con toda la información que se tiene. Ahora, hablando de cuáles son los eventos en los que en la ley 1116, acotando el tema, cuáles son los eventos donde necesito la información de la valoración de los activos. Primero, en la solicitud. Si es una reorganización, hay varios autos de la superintendencia donde requieren al deudor y le dice, dígame cuál es su inventario, dígame el avalúo, dígame el mecanismo, la metodología que utilizó, entonces ahí va uno. La objeción a la calificación y graduación de créditos e inventario. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ay, yo dije, me quedan 10 minutos, no, me quedan 28, me asusté. Listo. Entonces, objeciones a la calificación y graduación. Yo no sé, levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes han objetado un inventario? Mírense alrededor. Son la mínima parte de este auditorio. ¿Por qué pasa eso? Y lo decía el doctor David Sotomonte ayer. Decía, claro, la información viene, y a nosotros nos pasó en un proceso donde el doctor David era el apoderado del acreedor, el inmueble tenía la valoración que se le había dado al momento de constituir el crédito, se había mantenido, pero cuando ellos fueron a ejecutar la garantía, el valor era el 60%. ¿Sí? Entonces hay que objetar no solamente el inventario, sino objetar la calificación y graduación, no porque sí, sino porque hay que revisarlo, porque si no el juez no va a verificar esa valoración. ¿Qué tal el juez verificando todos los avalúos de todos los procesos concursales? Entonces la carga nos queda a nosotros cuando seamos apoderados de acreedor. Yo creí que la mano la iban a levantar todos. Pocas manos, pero tranquilos, eso pasa a nivel mundial. La pasividad de los acreedores en los concursos es un tema que ha tratado inclusive la UNCITRAL. ¿Por qué? Porque tienen los derechos y no los ejercen. Y después se quejan, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no me pagó? Ahí es parte de la dificultad. Entonces, si yo voy a objetar, vamos a ver, si yo voy a objetar un proyecto de calificación y graduación e inventario, y tiene que ver o con el valor de la garantía,
o con el valor de los bienes que configuran el activo y que a su vez afectan el monto del patrimonio y que a su vez afectan los votos de los acreedores internos, pues tengo que aportar el avalúo correspondiente. Autorizaciones sobre activos, autorizaciones especiales por el artículo 17. Sabemos que la superintendencia me dice cuál es el valor del bien que usted va a vender. Ah, usted lo va a vender, pero tiene que ser por el valor del avalúo. ¿Por qué? Porque usted dijo que estaba enfermo y no puede ir regalando sus cosas. Entonces, en ese momento me tocaría verificar cuál es el valor. A nosotros nos pasó en un proceso, necesitábamos vender unas acciones y nos tocó explicar cuál era el valor de las acciones para que la superintendencia autorizara. El análisis de beneficio-costo en la terminación de los contratos. El artículo 21 de la ley 1116 está ahí y voy a volver a preguntar. ¿Cuántos han intentado o han participado en un incidente por el artículo 21? 3. Y el artículo está ahí, ¿sí? Y no, Carlos Borrero ha ejercido todo. Cada vez que pregunto, levanta la mano. Sí, yo, aquí. Inventario, sí, también. Bueno, entonces, resulta que en ese análisis de beneficio-costo lo encuentra, hay uno que es muy común, el de las operaciones de leasing. ¿Qué hago? Termino el contrato, lo pago, me devuelvo, ¿para dónde voy? Y ahí viene el análisis que se debe hacer. También cuando voy a explicar por qué un contrato se debe terminar, aunque hay autos chistosos, no por el auto, sino por la solicitud, una persona intentó por el 21 terminar un contrato de fiducia en garantía porque no le era favorable. ¿Sí? Afortunadamente la superintendencia le contestó que no. El descargue, que creo que solo hemos tenido un caso, y ahí el ejercicio que hizo la superintendencia fue el que también estuvo Carlos Borrero. ¿Sí? Entonces preguntémosle al doctor Carlos, ¿cuál es el único caso de descargue? Carlos Borrero, ¿listo? Entonces resulta que ahí la superintendencia, ¿qué tenía que revisarse? El valor de la empresa en marcha. Eso era lo que se tenía que revisar. Y el doctor Leoncio, que es la parte financiera de la delegatura, le metió la mano y revisaron en audiencia de descargue toda esa valoración. ¿Sí? Entonces, ahí también un caso donde toca traer. Ojo, ese avalúo automático también puede hacer valoración de empresas en marcha, no solamente de bienes. Y por último, el de ejecución de garantías, que vamos a ver que la superintendencia ha tenido posiciones diferentes respecto de si actualiza o no avalúos, pero cuando se trata de ejecuciones de garantía, sí da lugar a que haya actualización, pero ahí la pregunta que es, ¿quién aporta el avalúo? Ese es el tema en la ejecución de las garantías. Ahora, en liquidación, que es donde ahora yo voy al doctor Álvaro Yepes decir que el 98% de las liquidaciones simplificadas tienen honorarios por subsidio. Pues claro, ¿sí? Pues si son simplificadas, tienen menos de 5.000 activos, ahora les vamos a mostrar, hicimos un ejercicio, las 15 liquidaciones simplificadas y 15 liquidaciones ordinarias y les vamos a mostrar cuántos llegan con activo y cuántos no y qué tipo de activos. Entonces, en liquidación, donde se hace muchísimo más evidente la necesidad de una valoración, encontramos inventario de activos y relación de bienes en garantía. Ahí arrancan la solicitud. Cuénteme qué tiene. Objeciones a la calificación y graduación de créditos e inventario. Vuelve y juega. Dice, bueno, ¿qué va a objetar? Activo, pasivo. Ahí ustedes saben, yo no sé dónde está el doctor Daniel Salamanca, no sé, creo que allá está. Listo. Me contó en una clase que en reorganización veníamos con la postura de que solo se podía objetar calificación y graduación e inventario solamente cuando tenía relación con la garantía. Pero él me dijo que eso ya lo habían cambiado, no sé. En una clase. Pero en liquidación la puerta está abierta. La puerta está abierta para objetar el inventario sin ningún tipo de remordimiento. Bueno, entonces ahí tenemos análisis de beneficio-costo en contratos de leasing o en el cumplimiento de contratos, ejecución de garantías, también se pone presente el tema de la valoración y en la actualización de avalúos, que es un tema que se ha venido presentando. Ahora, ya sabemos que tanto en reorganización como en liquidación hay
etapas específicas para presentar valoraciones. Algunos dirán, bueno, Diana, y en el decreto 560 y en la 772 también, ¿sí? Así sean cortos los procesos, también hay que desplegar la misma diligencia. Ahora, ¿cuáles son las excepciones a la valoración? Porque uno dice, uno siempre tiene que valorar, no. Primer ejemplo, artículo 3 del decreto 560. Si yo voy a vender bienes para pagarle a mis proveedores y mis trabajadores no vinculados, el artículo 3 dice, venda los bienes que no están afectos a la operación y véndalos en condiciones comerciales de mercado. Me está diciendo, no los tiene que valorar, véndalos en condiciones de mercado. ¿Sí? ¿Qué va a tener que hacer el deudor? Pues probar que lo hizo en condiciones de mercado. Bueno, artículo, el doctor Guillermo no sé cómo le gusta esto, pero bueno, 2.2.213.1.6, ¿no? Del decreto 1074 de 2015 dice, en desarrollo de las facultades de representación legal, el liquidador podrá enajenar los bienes perecederos o aquellos que se estén deteriorando. Es decir, hay ejecución especial, no tiene que hacer avalúo. Bueno, y en el artículo 12, numeral cuarto del decreto 772, tenemos lo que nos contaba el doctor Yepes esta mañana, y es que los activos se presentan por valor neto de liquidación. Ya no tengo que hacer avalúos. Entonces eso me reduce la carga y quizás la formalidad de la que hablaba, creo que Alicia ayer también, que hablábamos de para quiénes estamos legislando. Estamos legislando solamente para el 40% de la economía colombiana. El 62% es informal. Un informal jamás podrá poner un pie en un proceso de 1116. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con los informales? El doctor Álvaro Izaza el año pasado vino y nos hizo una propuesta en la que no hemos trabajado, pero que nos toca. Ahora, una discusión, y traigo a colación este auto, es un auto de la Superintendencia de Sociedades en el proceso de recaudo de Bogotá. En este proceso había una discusión sobre una garantía de dinámica de las que hablaba ahora la doctora Talero, que era la operación misma. Entonces tocaba discutir cuál era el valor de esa operación. El acreedor presentó una valoración. Corre en traslado. ¿Cuántos días? 3 días. Claro, después de la objeción, ellos presentaron objeción, le corren traslado al deudor y el deudor dice, yo no puedo cumplir en 3 días un descorre para una valoración que se tomó meses por parte de ese acreedor. Y viene una acción de tutela que en primera instancia le dice al apoderado, que era el doctor Juan Carlos Paredes, le dice, sí señor, usted tiene derecho a que le den plazo para revisar esa valoración. Y en segunda instancia revocan y dicen, no señor, usted tiene los plazos de la ley concursal. Y viene este auto que a veces a uno le cuesta trabajo entenderlo, pero y esa es la regla. Dice, si bien es cierto que los avalúos corresponden a dictámenes periciales, su estudio de contradicción deberá hacerse conforme a las reglas del régimen de insolvencia empresarial, conforme a las reglas de estudio y valoración de las pruebas documentales y no a través de las reglas de contradicción de las pruebas periciales, es decir, a través de interrogatorio de los peritos. Entonces, cuando yo aporto, cuando yo voy a descorrer o voy a objetar, pues yo estoy allegando un avalúo, pero yo no tengo chance de desplegar todas las condiciones o todas las garantías que me da el Código General del Proceso. ¿Por qué? Porque la ley 1116, si ustedes no se acuerdan, en la versión original, antes de la ley 1429 del 2010, admitía todo tipo de pruebas. Y en el artículo 29, hoy por hoy tenemos tarifa legal, es decir, solo se admite prueba documental. Otra cosa es que el juez pueda decretar la prueba que considere, porque él no tiene limitación probatoria, pero las partes sí. Entonces aquí resulta, hicimos un comparativo entre lo que aplica y no aplica del Código General del Proceso. Entonces, primero, aportar otro o solicitar la comparecencia del perito a interrogar, sí se puede hacer. Claro, si a mí me presentan un avalúo, pues yo presento otro, esa es la forma de oponerme. Y puedo interrogar al perito. Me acuerdo que en el proceso de Textilia nos llevaron al perito, nosotros éramos los abogados de Textilia. Yo no sé quién me dijo, Diana, ese perito parece un mariachi. Yo dije, ¿y ahora qué nos va a pasar? Adivinen qué pasó, el juez no le creyó al mariachi y nos ordenó un avalúo corporativo. ¿Sí? Artículo 229.
Adoptar medidas para que le colaboren al perito. Claro, está el evaluador, esto es más en liquidación que en reorganización, pero también se podría dar en reorganización. Está el liquidador, ahora estaba hablando con la doctora Claudia Prieto, porque a nosotros nos pasó. Y es que resulta que necesitábamos hacer un avalúo para controvertir el inventario valorado que presentó el liquidador. Señor liquidador, déjeme entrar a la bodega para valorarla. Ah, no, yo soy el liquidador, no la dejo entrar. A nosotros en un proceso, creo que nos tocó meter acción de tutela, teníamos que valorar una planta de no sé cuántos metros cuadrados y nos dio de las 8 de la mañana a las 10. Y que de gracias que las deje entrar. Entonces, no es que, y si uno va, piensa en una cosa, yo meto una acción de tutela y se me vencieron los 3 días. ¿Y qué tal que no me la concedan? Entonces me quedo sin objetar porque no pude entrar al bien y valorarlo. Ahí la super pues nos colaboró en el caso de SAC y pudimos entrar a eso de 8 a 10, pero algo pudimos hacer. El 229 está ahí repetido, el 229 también, y el deber de colaboración. Ahora, ¿qué no aplica? Estábamos hablando con ustedes dirán, esta señora no estudió nada, solo preguntó, pero sí. Artículo 227. Resulta que esta norma nos dice que yo puedo pedirle plazo al juez para aportar un dictamen pericial, porque no alcanza el tiempo. Señores, no aplica. En Rentafolio la super nos dijo, no, su merced, aquí esos 10 días no le aplican. Y la doctora Ángela me compartió que en SAINC también pasó lo mismo. Quiere decir que en que la regla del Código General del Proceso es que en dictamen pericial yo puedo pedir plazo para aportar uno mientras lo hago, eso no aplica en la 1116. ¿Por qué? Porque eso implicaría ampliar los plazos de contradicción que están previstos en la norma, los 5 y los 10 días que nos trae la norma por cuenta también de garantías mobiliarias. Artículo 230, que el juez va a darle un listado al perito para que allegue cuando lo decreta de oficio. Yo no vi eso. El día del mariachi en la audiencia, el juez ordenó un avalúo corporativo pagado entre el deudor y el objetante y tampoco dijo que era gratis, porque el 230 tiene una parte que dice y puede incluso conminar al perito al que designa para que no cobre. Acá eso no pasa. 231 es el de que a veces aplica, a veces no. Este artículo no siempre aplica, en Textilia aplicó y en Euromotors no aplicó. Y el artículo 232 de la apreciación del dictamen. Yo les pregunto, ¿cuántas veces hemos visto, salvo en objeciones, que el juez haga un ejercicio de valoración de la información sobre avalúos que llegan con los bienes? Para que el juez se pronuncie se necesita objetar. Si uno no objeta, el juez motu propio no va a empezar a revisar, además sería una tarea infinita. Ahora, estos son los autos que hemos verificado en la información de la superintendencia sobre complejidades y casuística. Entonces, activos, hay dos, si se dan cuenta, hay dos columnas, una de activos dependiendo del tipo de bien y las complejidades, que es lo que hemos encontrado de manera adicional. Bienes con afectación, ¿qué significa esto? Por ejemplo, en PMG Ingeniería había unos bienes, un vehículo que estaba involucrado en un accidente de tránsito y otro que estaba desaparecido. Ahí, obviamente, para que haya valoración tiene que estar el activo. Si el activo no está, pues ¿qué van a valorar? ¿Cómo hago para prender una vela? ¿O qué necesito para prender una vela? La mayoría decir fósforos, manos, no, la vela. ¿Sí? Lo mismo, para valorar activos que necesito, activos. Si no hay activos, pues no hay que valorar. Entonces, en ese caso, sabían en el inventario que había unos vehículos y el juez le dice, mire, regístrelo como un activo contingente, el día que aparezcan pues los valora y los mete realmente. O en el Fondo Ganadero de Córdoba, que aparece y dice el liquidador, adjudiquemos una posesión de unos bienes, de unos inmuebles. Y la SUPE le dijo, no señor, yo no le puedo adjudicar, que los que están ejerciendo la posesión realicen las acciones para que se declare la prescripción adquisitiva a favor de ellos.
Bienes deteriorados. Hemos tenido 2 casos, en el caso de Pisano, que inclusive creo que fue lo que causó la remoción del liquidador, porque los bienes no fueron atendidos en debida forma. Y ahí vino un deterioro de la masa del activo. ¿Quién es el que sufre eso? Pues los acreedores que están esperando a que les paguen. Y el otro caso que no nos quedó ahí es el de Concord, yo no sé si lo recuerdan, el de la maquinaria en Cibaté, que la maquinaria le quitaron todo el alambrado y pues todo ¿cómo se llaman? Los cables, el cableado, el alambrado, oigan, el cableado, y ya no valían lo que valían, tocó venderlas por chatarra. ¿Sí? Entonces, eso afecta la valoración. ¿Qué más afecta? Marcas. Tejidos de punto linda lana. Dice el liquidador, ¿sabe qué? Me vale más el avalúo que lo que vale la marca. Entonces yo no sé si es por eso que en la adjudicación los intangibles están de últimos, porque acuérdense que la adjudicación es dinero, inmuebles, muebles, intangibles. En estos días alguien me contó que tenía un negocio buscando marcas abandonadas en procesos de liquidación. ¿Mm? Derechos fiduciarios. Qué discusión tan espantosa. Los derechos fiduciarios no son derechos reales, es un derecho personal, es la expectativa de lo que va a resultar en la ejecución del contrato de fiducia, pero ya tenemos 2 pronunciamientos. En Casa Ibáñez, que es los derechos fiduciarios tienen un subyacente que es un usufructo, y el usufructo se valoró, no tiene pasivo, entonces el valor de los derechos fiduciarios es el reflejo del activo. Pero si el patrimonio tuviera operación, ¿cuál sería el valor? El valor de esa operación, el resultado de esos estados financieros. Y en Ormeco, que también tenemos la discusión por la valorización, el valor de los derechos fiduciarios, y a veces se confunde el valor de los derechos fiduciarios con el valor del subyacente. Y no se puede confundir cuando hay operación, es decir, cuando hay activo y pasivo dentro de esto. Los excedentes, tenemos el de asfalto hormigón, un fallo de la Intendencia de Medellín que dice que los excedentes son iguales al valor que tiene la inversión, es decir, el reflejo de los derechos fiduciarios en los estados financieros. Y por último, el tema de criptoactivos. Aquí la doctora Marta Ruda hace unos meses me contó que había habido un caso en intervenidas de Pink Knight. Ahí el resultado es que no tenía ningún criptoactivo. Y esta mañana el doctor Joan Sebastián nos contaba del tema de los concursos y criptoactivos y lo de FTX. El asunto acá, esto ya los americanos ya lo superaron. Dijeron, el criptoactivo no es una moneda, es un activo que se tiene que valorar. La DIAN ya dijo que era un activo. Dijo, y si usted hace operaciones sobre esos activos y tiene utilidades, tiene que pagar renta. Tiene que reportarlo a la UIAF, todas esas, ha salido varias normas relativas a esas, pero nosotros no creo que hayamos tenido el primer. No, Banco República dijo que no era moneda, pero la DIAN dijo que sí era un activo. Y que si yo generaba ganancias en la transacción de los criptoactivos, me toca pagar renta. ¿Sí? Y la UIAF creo que si usted hace operaciones sobre criptoactivos por $200 o más mensualmente, tiene que reportarlo a la UIAF. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando nos aparezca un activo de estos? No se puede tomar el valor que nos aparece cuando busca uno Bitcoin o Ethereum, no, toca valorar ese activo. Y eso es lo que han dicho los americanos, eso no es moneda, eso no es moneda de curso legal, ni va a ser moneda de curso legal. Entonces ahí sería una valoración. Y aquí vienen las actualizaciones, ya me quedan 8 minutos. Las actualizaciones, en las complejidades vemos las actualizaciones y hay diferentes pronunciamientos. En la luz del retiro le dice la superintendencia al liquidador porque le dice actualicemos el avalúo. Le dice no señor, ya precluyó la etapa para hacer avalúos. No, pero es que ha pasado el tiempo. No señor, no me importa. Ya precluyó la etapa. En Andean Iron Corp, sucursal Colombia. En esta dijo, todavía no ha habido audiencia de resolución de objeciones, entonces corrámosle traslado a la actualización. ¿Listo? Pero ya había corrido la etapa procesal para aportar avalúos. Bioorgánicos del OTUM. Este me llamó la atención, pero creo que eso ya ha pasado en un proceso y la doctora Marta Rude está haciendo acá cuando yo... Bueno,
Bueno, ahí vía acción de tutela se cambió, yo encontré otro, en Manatí. En Manatí tuvieron que hacer, luego de una acción de tutela, tuvieron que hacer nuevos avalúos. Entonces, que son la misma sociedad, el mismo grupo, aquí todos me aclaran. Bioorgánicos del Otún, le requiere la súper al perito y le dice, usted no me puede, usted me tiene que definir qué es lo que está sobre el lote, porque en el avalúo no era claro que los edificios accedían al lote. Y creo que en algún proceso pasó que adjudicaron el lote y no las edificaciones. ¿Mm? ¿En cuál fue ese, doctora Marta Ruth? Y el lote, entregaron los edificios a unos y el lote a otros. Aquí está la doctora Mónica. No, pues ella aclara, no fui yo la liquidadora. Fue la que solucionó el chicharrón. Con Alvías, le dicen al doctor Alvarado, no, hay tanta escasez que no me puedo gastar la plata haciendo nuevos avalúos. Lo siento mucho. Manatí, que es luego la acción de tutela, se hacen avalúos. Ejecución de garantía, por ejemplo, en Dugotes, la super le dice, el proceso inició en el 2015, estamos en el 2021, hay que actualizar avalúos, porque los avalúos tienen una vigencia de 1 año. En en Export Técnicas. Aquí es una ejecución de garantía y le dice al acreedor que va a ejecutar, allegue el avalúo. ¿Sí? Desde el punto de vista académico y bajo la experiencia que tengo en todos estos años, cuando uno pide, acuérdense que los avalúos tienen a veces, pues normalmente tienen destinatarios, ¿sí? Bueno, lo pido yo, entonces le dicen, sí, dígame, deme la instrucción, pero cuando son acreedores profesionales, pues tienen su listado de evaluadores aceptados. La pregunta es, y ahí hay una zona gris, ¿el avalúo que aporta el acreedor será completamente imparcial? Ahí viene el tema de los deberes de los evaluadores, donde uno también tiene derecho a objetar o declarar el impedimento, la inhabilidad, lo que corresponda. Ahora, enajenación especial, que es la excepción a la ejecución de las avalúos, en aglomeradoras, la super regaña al liquidador y le dice, a mí no me pregunte si eso está que muere o no, o es un bien perecedero. El liquidador es el que tiene la carga, tiene que decir si está en riesgo o no. En Transit, por ejemplo, que hay un pronunciamiento que tenemos ahí, en Transit, que era un operador del Sistema Integrado de Transportes de Bogotá, los buses fueron avaluados, pero cuando los fue a vender el doctor Rebollo, que era el liquidador, no daban lo del avalúo. Entonces, ¿qué le tocó hacer al doctor Rebollo? Pedir autorización para vender por debajo del avalúo, pero además con una connotación especial. Esos buses tienen destinación específica. ¿Cuál es? El servicio público de transporte. Entonces no los podía vender, no los podía entregar a los acreedores, tenía que venderlos y la super le autorizó venderlos por debajo del valor del avalúo. Ahí, por ejemplo, hay un fallo de Cali, de Probolsa, donde a un liquidador que vendió por debajo del avalúo, pues también se le iba formando una dificultad, porque la regla es que yo no puedo vender por debajo del 100% del avalúo, ¿sí? Pero, por ejemplo, en Transit está la excepción. Información como regla. Si yo no cumplo con la información completa del inventario valorado con el mecanismo de valoración, me van a devolver la información, me podrían rechazar la solicitud, ¿sí? Y el liquidador designa a los evaluadores. Este fue gracioso porque en Mantesa un evaluador se puso bravo porque habían escogido otro evaluador para hacer el avalúo. Entonces recurre la designación del evaluador y la superintendencia se pronuncia y le dice, no señor, el liquidador escoge. Y el liquidador lo que dijo es que la capacidad, la experiencia, el conocimiento, todo eso me llevó a escoger a tal evaluador. Y por último está Vicon en liquidación, donde también se aclara que el liquidador es el que escoge. Buscando
Si a la superintendencia la habían condenado por algún tema de avalúos, encontré que este año, la super debe estar muy feliz, entre mayo y junio creo salieron dos sentencias del Consejo de Estado, Quintex y la Flota Mercante Gran Colombiana, donde el Consejo de Estado, en demandas en las que se cuestionaba el ejercicio de valoración, incluso custodia y pagos por el liquidador, el Consejo de Estado dijo, puede ser que tuviera razón, pero la acción caducó. Quiere decir, si usted va a demandar una actuación del juez del concurso, tiene que ser por reparación directa dentro de los 2 años siguientes a que se haya dictado el auto o se haya cometido la omisión por parte del juez del concurso. Me faltan 2 minutos, ya voy a terminar. Este fue nuestro ejercicio, si ustedes ven, las de azul son liquidaciones simplificadas y las moradas son liquidaciones judiciales. Hicimos en cada uno 15, revisamos 15 procesos en cada uno y encontramos lo siguiente, en 15 liquidaciones simplificadas, 8 tenían activos, quiere decir 7, 0. Ahí está ese 90 y pico que dice el doctor. De las liquidaciones ordinarias o judiciales, 14 tenían activos. ¿Cuántas tenían inmuebles, que son los más valiosos que diría uno? Casi todas tenían algo de caja, eso es cierto, pero tenían en inmuebles, una tenía inmueble en liquidación simplificada, 8 en liquidación ordinaria. ¿Cuántos tenían muebles? En liquidación simplificada 6, en liquidación ordinaria 9. ¿Cuántos tenían intangible? Solo uno en cada caso, una de las 15 tenía intangible. Y por último, objeciones al inventario. Las manitos no mienten. 0 objeciones al inventario en liquidaciones simplificadas y 2 objeciones al inventario en liquidaciones ordinarias. Y una es de Borrero. Muy bien, doctor Andrés. Y este es el regalo final y es la invitación. No es a controvertir sin sentido, es que a que cumplamos la carga que nos fue asignada como abogados de parte, ya seamos acreedores o deudores. Este es un checklist que nos ayudó, hay uno en el libro de minutas en la insolvencia, ¿no? Pero este está actualizado con la ayuda del doctor Cavalli y es la verificación de todos los requisitos que debe tener un avalúo. ¿Sí? Y la invitación es esa, es hacer el ejercicio adecuado de los derechos que tienen las partes dentro de un proceso concursal. Si a mí, por ejemplo, me toca ejecutar una garantía, yo tengo que verificar que el avalúo que aporto para la ejecución de la garantía esté bien hecho, cumpla todos los requisitos. ¿Por qué? Porque si me lo van a descorrer después o va a haber una contradicción, pues yo no puedo decir, ay, no, se equivocó. O como pasó hace muchos años en un proceso donde el perito hizo copy-paste con un avalúo de 5 años antes. Y a la doctora Marta Ruth le tocó compulsar copias a la fiscalía. Entonces, sí señora, entonces, memoria de bobo que tengo yo. Entonces, ese es el ejercicio de valoración de activos en procesos concursales. La invitación es para que ejerzamos los derechos que tenemos dentro de los procesos. Es un tema sustancial y con esto doy por terminada mi charla. Muchísimas gracias a todos. No les voy a quitar el código QR para que lo puedan descargar. Muchas gracias. Cumplí el tiempo, ¿cierto? Gracias a la doctora. Es hora de darle paso al conversatorio Ejecución de garantías en los procesos concursales, moderado por la doctora Claudia Selmira Quintero Tavares, y la acompañarán los panelistas, el doctor Raimundo Perea, el doctor David Sandoval y el doctor Gustavo Cuberos Gómez. La doctora Claudia Quintero Tavares es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especializada en Derecho Comercial con estudios y diplomado en insolvencia. Es miembro fundadora del Instituto Colombiano de Derecho Concursal
y directora jurídica de los casos de insolvencia del Grupo Bancolombia. Toda su vida se dedicó a trabajar en el sector financiero con más de 25 años de experiencia en el derecho concursal. Continuamos con el doctor Raimundo Pereira Lentino, abogado de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Financiero, jefe seccional o intendente de la Superintendencia de Sociedades Regional Cartagena, magistrado Tribunal Superior de Cartagena y además se ha desempeñado como liquidador de sociedades comerciales privadas y de economía mixta. En la actualidad es socio fundador desde el año 2000 de la firma RPL Abogados Asociados SAS y miembro activo del Instituto Colombiano de Derecho Concursal. Asimismo nos acompaña el doctor David Sandoval, abogado especialista en Derecho Comercial de la Universidad de San Buenaventura de Cali. Pertenece a la red externa de abogados de diferentes entidades del sector financiero, asesor y consultor de la Pontificia Universidad Javeriana y Universidad Autónoma de Occidente. Hace parte de la lista de árbitros, de secretarios de tribunales de arbitramiento, de conciliadores, mediadores para la insolvencia, del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali. También es miembro del Instituto Colombiano y del Iberoamericano de Derecho Concursal e INSOL Internacional. Nos acompaña en la mesa también el doctor Gustavo Cuberos, quien es socio del área de insolvencia y reestructuraciones en la oficina de Bogotá de Holden & Knight. Es doctor en Derecho de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Continuada en el área comercial. También es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Concursal y conferencista en congresos especializados. Adelante, doctores. Creo que buenas noches ya, no se ve. Buenas noches y muchas gracias por verlos a todos. Está muy concurrido esta hora el escenario. Hoy rápidamente vamos a hablar de un tema que nos asignó el Consejo Directivo y les agradecemos muchísimo habernos elegido, y es un tema que está generando muchísima polémica a lo largo de 10 años, y es el tema de la ejecución de las garantías mobiliarias en los procesos de insolvencia. Y hoy hago un preámbulo en el sentido que quedé más preocupada después de haber hablado aquí con mis compañeros al escuchar a la doctora Diana Talero, y es en el tema de la ejecución de las garantías mobiliarias de aquellos garantías innominadas o intangibles. Y la polémica o lo que hoy nos planteábamos es si llevamos 10 años en este tema de ejecución de garantías mobiliarias y todavía vemos muchos tropiezos para llevar a feliz término el tema de la ejecución de las garantías mobiliarias, que se supone que es un tema mucho más fácil porque estamos hablando de tangibles. ¿Cómo será el tema de los intangibles? Entonces, no más que vamos a implementar un mecanismo para participar en este panel, y es que el doctor Gustavo Cuberos va a representar aquí al deudor y va a generar una manifestaciones a todos ustedes sobre las dificultades que se están presentando en la ejecución de las garantías como deudor. El doctor David Sandoval va a tener una posición de acreedor y el doctor Raimundo Pereira va a fungir de juez y de auxiliar de la justicia. Entonces, para empezar, les voy a hacer a ustedes una pregunta para los tres, y es la siguiente. En su opinión, ¿cuáles son los principales problemas que debe enfrentar un deudor, un acreedor
el juez concursal ante la ejecución de la garantía mobiliaria en un proceso de insolvencia. Empiezo con usted, doctor Gustavo. Buenas noches también y muchas gracias a los organizadores, a nuestro presidente, a nuestra moderadora, a los compañeros y especialmente a ustedes por estarnos honrando con su presencia. Fue la moderadora, la doctora Claudia, quien decidió asignarnos los roles que debíamos desempeñar cada uno. Y entonces a mí, cosas de la edad, a mí me puso a bailar con la más fea, ¿sí? Y entonces, pero estoy acostumbrado, entonces decidió que yo iba a hacer el papel de apoderado del acreedor, del deudor, perdón, de ponerme en los zapatos del deudor a ver cuáles son los principales problemas, las principales dificultades que debe afrontar un deudor cuando tiene que otorgar unas garantías. Se trata de una posición bastante desigual con respecto al acreedor, porque el acreedor tiene un montón de problemas cuando va a otorgar un crédito, pero los tiene resueltos. Tiene el problema del famoso dilema shakespeariano de ser o no ser, porque dice, cuando le piden crédito, el acreedor dice, ¿lo concedo o no lo concedo? Lo concedo. ¿Con garantía o sin garantía? Con garantía. ¿Mueble o inmueble? Inmueble. ¿Bien necesario o no necesario? No necesario. ¿En qué está pensando ese acreedor? Ese acreedor está pensando lo que debe pensar, en canalizar todo lo que requiere para la mejor seguridad de los dineros que está entregando. Pero sus problemas están resueltos. Casi toda la respuesta es la fácil, la más seguritaria. En cambio, cuando llega a donde el deudor, para el deudor el camino es más complicado, pero más fácil de chulear. Porque, en primer lugar, al buen pagador, me enseñaron desde chiquito, al buen pagador no le duelen prendas. Y entonces debería poder otorgar, ¿qué garantía me exige? Tómela. Como de todas maneras voy a honrar la deuda, no me importa que me exijan garantías. Eso debería ser en el mundo ideal. Lo que pasa es que en el mundo moderno, y muy particularmente en Colombia, las cosas han cambiado. Ahora, el mal pagador tampoco le importa que le exijan garantías, porque igual el tramposo es tramposo con garantía o sin garantía, con deudor o sin deudor, con pleito o sin pleito. Entonces aquí tenemos cuáles son los problemas que tiene ese deudor. Sí, señor, yo lo otorgo. Yo otorgo la garantía, yo quiero el crédito, necesito el crédito, pero va a mirar las normas de la 1670. No, él no las mira, porque necesita el crédito y va a firmar de todas maneras. Pero nos llama a los asesores y los asesores vamos a mirar que la ley 1676 y el decreto 1835 dicen salvo disposición en contrario, salvo disposición en contrario, salvo disposición en contrario. El contrato está lleno de cláusulas meramente dispositivas, es decir, aquellas respecto a las cuales se puede pactar en contrario. Pues es que la entidad, normalmente la entidad acreedora, ha redactado el contrato y ha utilizado todas esas cláusulas legales, disposiciones legales que dicen salvo estipulación en contrario, y se va a encontrar ese deudor, se va a encontrar que el contrato está hecho sobre la base de la desconfianza. A lo maquiavélico, piensa mal y acertarás. Y entonces va a encontrar un contrato lleno de unas condiciones que él, si va a cumplir, si no se le atraviesa un gran problema, si no se le atraviesa una insolvencia, va a poder cumplir. Pero si llega a quedar en la mala, va a tener unos grandes problemas porque es un contrato de adhesión. Según la ley, es un contrato de libre discusión, según la ley. Pero lo cierto es que el que pone la plata pone las condiciones, como dicen los campesinos, y entonces firma o no firma. Y si no firma, no hay crédito.
Entonces yo creo que es el principal problema que tienen los deudores, y es que les toca firmar una serie de condiciones pensadas para el pícaro, estructuradas para el pícaro y pensadas también en situaciones de normalidad. Y cuando llega la anormalidad de la insolvencia, van a tener unos grandes problemas. Resumiendo, doctora Claudia, hay dos grandes problemas a mi modo de ver. Número uno, un tema de educación. El deudor tiene la necesidad, pero no tiene claridad de lo que representa dar una garantía. No sabe que hoy el código de don Andrés Bello, que promulgado en mayo de 1873, hace exactamente 150 años, con él convivimos durante 150 años y con las garantías mobiliarias solamente llevamos conviviendo 10 años. Entonces, falta mentalizar a los deudores de que eso es en serio, que las garantías son como la pólvora, son algo peligroso. Y si no se saben estructurar, si no se van a cumplir, va a ser muy complicado. Y además tenemos la costumbre nacional de que somos optimistas por naturaleza. Muchos son piadosos y creen que la Virgen del Carmen les va a ayudar, y eso imposible que no vaya a vender lo que estoy soñando, imposible que no vaya a conseguir el dinero, y entonces les falta educación de lo que representa la garantía. Y dos, les sobra optimismo. Creo que son mis problemas principales del deudor. Gracias, doctor. Doctor David. Primero, también mis agradecimientos por todo, por la invitación que nos ha hecho el Consejo Directivo para interpretar este panel, el que procuraré resolver tal como nos lo ha planteado nuestra moderadora. Antes de entrar en ese tema, y como hemos homenajeado pues a la doctora Marta Ruth y un homenaje póstumo a Luis Fernando, mis coterráneos vallecaucanos no me perdonarían si me bajara de esta mesa e ignorara como vallecaucano mencionar algo de Luis Fernando, y voy a hacerlo en breves segundos. Luis Fernando fue una muestra del hombre familiar, del hombre feliz, apasionado por la vida, fanático por el derecho de la disciplina concursal, entusiasta para la música, pudiéramos reconocerlo como el hombre musical. Enamorado y arrullado desde siempre por la música de cuerda, su afición por la guitarra y el requinto lo hacían vibrar en lo más sensible, lo utilizó como alivio frente a las adversidades de la vida que lo hacían sentir vivo y palpitante, difícilmente afligido y melancólico. La música y el derecho concursal fueron parte de él, de su impronta, de su forma de vivir, de actuar, en su alma, memoria y voz, siempre estuvieron presentes, lo que hace digno de este póstumo homenaje. Ahora sí, en mi rol y en respuesta a algo al doctor Cuberos, el acreedor finalmente confió y creyó en su cliente y pues proveyó recursos financieros garantizados con la firme convicción de que va a recuperar su crédito porque las garantías son suficientes para hacerlo. Pero yo denominaría mi parte como la garantía, que las garantías realmente no representan garantías. Y quisiera, ojalá me alcance el tiempo para hacer un recorrido en todos los modelos de la insolvencia para, primero, referirme a las garantías mobiliarias. Vámonos primero en los bienes necesarios para desarrollar la actividad empresarial. Se dice la disposición que, confirmado el acuerdo, pues tendrá derecho a que, si nos vamos por el pago preferente, a que se le reconozca el pago preferente, pero resulta que eso no es automático. ¿Sí? Se le reconoce el pago preferente si es que está de buenas que en esa providencia se le reconozca, pero no se dice cuándo debe pagarse. Y si no se le dice cuándo puede pagarse, pues el deudor se tomará su tiempo para pagar. Y si no paga, pues hay que denunciar el incumplimiento, porque curiosamente la norma dice que debe dársele un tratamiento como si fuera un gasto de administración, pero cuando hay un gasto de administración adeudado no se puede confirmar el acuerdo, pero aquí sí se confirma el acuerdo
Y denunciado ese incumplimiento, pues viene toda la parte litigiosa que se ha querido evitar en la insolvencia. El requerimiento para que pague, el recurso contra el requerimiento, la convocatoria a la audiencia de incumplimiento, recursos, tutelas y finalmente el acreedor termina cansado de tanta litigiosidad y lo que está ocurriendo es cede el crédito y el deudor termina pagándole a un colector que no fue lo que él quiso en un inicio. Y siguiendo en ese orden de los bienes necesarios, pues ahora sobre los bienes necesarios que se van a depreciar o que representan un deterioro. Entonces, la norma no lo dice, pero ¿qué pasa si el deudor no los clasifica como bienes que se van a deteriorar o bienes que se van a depreciar? Hay un vacío y entonces lo que indica es que habrá que objetar ese inventario para reclasificarlos dentro de ese listado para tener derecho a pedir de que le hagan alguna, o se sustituya un bien por otro, o se haga la apropiación, o se haga pagos para compensar esa depreciación que, vuelvo y repito, no es automático, sino después de un harto litigio en el proceso. Pasemos brevemente a los bienes no necesarios. El deudor debe relacionarlos, clasificarlos como bienes no necesarios, pero resulta que los clasifica como necesarios para la operación, no siéndolos. Entonces viene el litigio a objetar dentro de un término corto, probar que no son necesarios y aquí viene la parte compleja, ¿sí? ¿Quién prueba de que es necesario o no necesario? Entonces, aquí mi tesis es que la carga de la prueba se traslada al deudor porque al acreedor sencillamente es suficiente lanzar una afirmación de carácter indefinida, trasladándose la carga de la prueba al deudor de probar que efectivamente ese bien es necesario. Pero si no prueba en ese corto tiempo y con documentos que no es necesario, pues termina diciéndose que ese bien efectivamente es necesario. A título de ejemplo, en un caso, el lote de terreno vacío, hipotecado, en garantía mobiliaria y el juez del concurso finalmente dijo de que allí se proyectaba o se había pensado en un futuro ampliar la planta, pero no hay un diseño, no hay una prueba de que diga eso y como el acreedor no probó de que no es necesario, pues se considera que es necesario. Y este otro caso, el bien dado en garantía era un apartamento de vivienda dentro de un conjunto residencial. Un hecho notorio en el reglamento de propiedad horizontal dice que es para vivienda y no para una actividad empresarial, pero como no se probó con un documento de que no es no necesario, pues entonces terminó diciendo de que sí es necesario con el argumento que en la Cámara de Comercio la dirección del apartamento está registrada como una agencia o una sucursal. Y de allí el tema del avalúo, ¿sí? También objetar el avalúo con toda la problemática que mencionó la doctora Diana Rivera en su anterior exposición, lo que dificulta y qué no decir en el tema de la liquidación judicial que demora demasiado y que a veces es mejor esperar que el liquidador haga su trabajo en lugar de solicitar la ejecución de la garantía, porque pues, hay que hacerlo después de la providencia de calificación y grabación de créditos. Caso sencillo, Almacenes La 14, llevamos 2 años, 8 meses y todavía no contamos con una providencia de calificación y grabación de créditos. Bueno, el tiempo pues, apremia, doctora. Doctor. Gracias, doctora Claudia. Bueno, buenas noches a todos. Al presidente del Congreso, gracias por la invitación. A los miembros de la Junta Directiva y a los asistentes, por supuesto, que nos disculpen la demora, el calendario, el horario se ha corrido y estamos a pocos minutos de empezar la fiesta a las 7, a las 8 de la noche. Hoy es viernes. Bueno, en el contexto que nos hemos puesto los miembros
de este panel, el uno que funge como apoderado del acreedor, el otro del deudor, yo represento a la Administración de Justicia. El juez del concurso y el auxiliar de la justicia tienen dificultades dependiendo de la ruta que cojamos. La Superintendencia de Sociedades, con las facultades que le dio la Constitución del año 91, viene cumpliendo esta función cada día más amplia de reorganización y liquidación judicial. Cada día imparte más instrucciones que se quedan en un círculo muy restringido, que es lo que vemos los abogados que estamos en la provincia. Provincia en Colombia es todo lo que no es Bogotá. Esa es la provincia. La superintendencia legisla para un sector muy reducido. Yo no me atrevería a señalar un porcentaje, pero es un porcentaje mínimo. La otra justicia, que es la que llamamos justicia ordinaria, conoce muy poco de estos temas. Conoce, no los capacitan, no los estimulan para que asistan a estos eventos. Por supuesto que hay excepciones, hay miembros de la rama judicial interesados por el tema, pero es una minoría. Eso establece una gran diferencia entre la justicia que administra la Superintendencia de Sociedades en el área de insolvencia y liquidación judicial y la justicia que administra la justicia ordinaria, la rama judicial. Me decía yo a los colegas que en la década del 90 la Corte Suprema de Justicia lideró una reforma queriendo crear la jurisdicción comercial. Alcanzó a operar en Medellín, creo que fue en Envigado, un juzgado comercial. Funcionó y funcionó bien, porque desde que José Alejandro Bonimento preparó el libro de Paralelo de los contratos civiles y comerciales, el derecho comercial fue cobrando más importancia y se fue alejando un poco de la materia civil y los jueces se quedaron, y las facultades de derecho, educando más en derecho civil que en derecho comercial. Por eso ha ido fomentándose la materia comercial en las universidades en los últimos 10 años a propósito de la insolvencia, porque los que estamos aquí presentes, mayores de 50, que conocimos el concordato preventivo y facultativo, nos educamos con el Código de Comercio, decreto 410 del año 71. Pero no está la rama judicial preparada como está la Superintendencia de Sociedades como juez del concurso. ¿Qué preparación tiene la justicia ordinaria? Ninguna. ¿Con qué se llega, con qué avalúo se llega a los juzgados civiles del circuito y municipal? En Cartagena, quiero restringirme a Cartagena para no invadir otra jurisdicción. Es muy precaria la información que tiene la rama judicial en Cartagena en esta materia. Lo habló la doctora, lo han hablado los que me han antecedido en los paneles y en las conferencias, la especialidad que tiene la materia, la información que debe tener el juez y su equipo de trabajo, que es mínimo. Entonces, ¿cómo se resuelve una ejecución de unas garantías mobiliarias hoy en un juzgado civil y en la Superintendencia de Sociedades? De una manera muy diferente, completamente diferente. La superintendencia, decía yo hace unos segundos, dicta unas providencias académicas queriendo ilustrar, pero, ya voy a terminar, pero creería yo
que debe buscar un enlace con la justicia ordinaria para circular su providencia. Perdón. 3 minutos cada uno, porque ya nos han rebobinado de última, Diana, discúlpame. Bueno. Doctor Cuberos, a la luz de las normas sobre prelación de créditos del Código Civil, ¿considera usted que las garantías mobiliarias constituyen nueva clase de acreedores o puede ubicarse dentro de la clasificación actual? Gracias. Sí, tranquila. No tengo ninguna duda de que la 1676 modificó la prelación de créditos del Código Civil, especialmente para los no abogados. El título 40 del libro cuarto del Código Civil se titula de la prelación de créditos. Es una norma necesariamente escrita para la insolvencia. Cuando un deudor tiene recursos suficientes para pagarle a todo el mundo, no tiene por qué haber prelación de créditos. La prelación de créditos entra a jugar un papel, y un papel importante cuando hay una verdadera insolvencia, es decir, en un desbalance entre el activo y el pasivo. Y ahí, a partir del 2488 y siguientes, encontramos 5 clases de créditos y 16 subclases que se deben pagar en orden riguroso. En la primera clase, 6 subclases, en la segunda clase, 4 subclases, la tercera está sola, la cuarta, 3 o 4 subclases y la quinta sola. Tiene que irse pagando, disculpen la expresión, en escalera, piramidalmente. Y entonces, ahorita llega la ley 1676 y dice, no, un momento, perdón, en la clase número 2 están los prendarios y en la clase número 3 están los hipotecarios. Y los prendarios están detrás de varias subclases, ¿sí? de los laborales, de los fiscales, de la niñez, etcétera, ¿sí? Y entonces, cuando llega a darse la insuficiencia de bienes, aquí no nos importa porque llegó entonces la Ley de Garantías Mobiliarias y dijo, si se trata de bienes no necesarios, se hará la ejecución a partir del momento en que se apruebe la calificación y graduación de créditos. Y si se trata de un bien necesario, se hará ese pago antes una vez aprobado o confirmado el acuerdo de reorganización. Y luego sí empezarán a hacerse los pagos del acuerdo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que necesariamente se pagó. Primero se paga garantías mobiliarias y luego sí las 5 clases de créditos del Código Civil. Sin duda lo cambió. Gracias. Gracias, doctor. Doctor David, en su opinión de las garantías mobiliarias, ¿cuál es la que más controversia le ha generado al momento de la ejecución y por qué? Bueno, voy a referirme a la situación actual y es el concurso de los patrimonios autónomos de aquellos que están destinados para solución de vivienda. Y concursar un patrimonio autónomo, pues es como dice la canción, es más grave la cura que la misma enfermedad, ¿sí? Porque es que, como lo hemos escuchado a todos los que han pasado por aquí, hoy en día lo que se procura es no judicializar o no concursar, porque es que esa figura es mejor por la vía en que al juego la pirinola, todos ponga el acreedor, ponga los prometientes compradores, todos los que están interesados, porque el riesgo es de que ir a liquidación de un patrimonio autónomo, a la liquidación judicial, pues los que van a salir más afectados son los prometientes compradores y con mayor razón si se trata de apartamentos sometidos a al régimen de la propiedad horizontal. Y eso pues llevaría a que el sector financiero como principal proveedor vaya a abstenerse, es decir, yo sigo apoyando la construcción de esos proyectos de vivienda con el riesgo de que esa plata que va a poner adicional puede ir a llegar al concurso, con mayor razón si tiene que provisionar con más severidad
esos recursos que va a poner para desarrollar el proyecto. Por lo tanto, me parece que no es oportuno, no es el momento. La crisis que está viviendo el país y especialmente en el sector de la construcción no es una solución llevar a un concurso los patrimonios autónomos con esa finalidad. Voy a pedirle 3 minuticos que el doctor Cuberos quiere agregar algo sobre ese tema de los patrimonios autónomos. No, gracias, Claudia. No, lo que pasa es que es un tema sumamente debatido, pero no creo que sea un tema de unos pocos minutos, máxime con las providencias recientes que se han presentado en la superintendencia y las nuevas modalidades de si el patrimonio es deudor principal o el patrimonio es una mera garantía, y si hay solidaridad, y si el patrimonio tiene que ser empresarial como lo dice la norma, o si la superintendencia tendría la facultad de coger unos patrimonios autónomos que no tienen nada de empresariales y llevarlos a concurso. Entonces es un debate sumamente amplio que, como decía alguien hoy, tal vez Diana Rivera decía, eso nos lleva mucho tiempo por delante, pero eso es un tema que creo que amerita un estudio cuidadoso por parte de un auditorio especializado como en el que estamos. No, ahorita, porque todos tienen una oportunidad, perdóname. No, pero es que el doctor Raimundo sigue, por favor. Diana, ya te damos la palabra. ¿Quiere opinar algo de los patrimonios? No. Ok. Doctor Raimundo, ¿considera usted que la justicia ordinaria está suficientemente informada sobre esa ejecución de esas garantías mobiliarias implementadas en la Ley 1676? Sí, continuando con el mismo mensaje, yo tengo el convencimiento, se lo he dicho aquí a los compañeros de la mesa, la justicia ordinaria no está preparada para la ejecución de garantías, no maneja el tema, lo elude, no existe ese equipo de trabajo como existe en la Superintendencia de Sociedades, que ha organizado a nivel nacional ya un grupo de trabajo especializado, desde quien dirige el despacho hasta quien hace los patines. En la justicia ordinaria eso no existe. Y el agravante que se ha dado con el COVID. El COVID ha establecido, por lo menos en Cartagena, me limito a Cartagena, ha establecido la justicia virtual, 100% virtual. Entonces no vemos al juez, no vemos a ningún funcionario, no hay acceso, no hay expediente, todo está por el clic, y en materia de avalúos no se tiene la oportunidad de lograr las inspecciones judiciales para conocerlos en materia de justicia ordinaria. En la Superintendencia de Sociedades, por el contrario, existe la inmediatez. Me disculpa, es que el tiempo ya se va a acabar y ahorita, 30 segundos. ¿Qué quiere manifestarle al auditorio que podríamos tener en cuenta para poder implementar o mejorar o cambiar sobre la ejecución de las garantías mobiliarias? Y me disculpo con todo el público, pero es que el tiempo es súper corto. Pues a mí la ley 1676 me encanta, me parece maravillosa, fue una estupenda creación de la UNCITRAL y de la OEA y de los países que la siguieron, excepto los 3 artículos que tienen que ver con la insolvencia, que me parecen una barbaridad. Lo he dicho en este foro muchas veces y sé que levantan polla e incomoda, pero los artículos, una reforma sería muy conveniente, pero los artículos 50, 51 y 52 no provienen del proyecto UNCITRAL, no provienen del proyecto de la OEA, son un engendro nacional, y yo creo que son un mal engendro nacional que ameritarían una rigurosa revisión y ajuste. Doctor David. Bueno, para que la garantía realmente sea una garantía,
yo diría brevemente que se requiere es ajustar el procedimiento para determinar en determinada beneficio cómo y cuándo se debe ejecutar. Lo segundo, pienso que para conservar la jurisprudencia y mantenerla bajo una línea, sería bueno hacer algo parecido a lo que se hace ante los jueces ante los tribunales superiores en segunda instancia, es que aquellas providencias relevantes se hagan por escrito y no en caliente en una audiencia, porque en caliente pues hay discusiones muy densas que de pronto no llevan al funcionario a darle el análisis, las consideraciones y la motivación que requiere una decisión como de esta naturaleza. Yo quiero complementar en materia de la ejecución de garantías. Yo tengo la creencia que la ley 1676, que modificó la 1106, surgió después que hubo un traspiés aquí en un proyecto urbanístico en el Laguito, donde un banco importante del país tenía el crédito constructor en favor de una persona, un constructor, quien no hizo buen uso de esos recursos, y hubo compradores que adquirieron de contado el precio del inmueble. Y el banco inició rápidamente un proceso ejecutivo contra el predio de mayor extensión. Y no podía escriturar, el constructor no podía escriturar porque existía el gravamen. No fue posible por vía de conciliación y hubo que iniciar el proceso, mandarlo a liquidación judicial, para que dentro de la liquidación judicial el liquidador pudiera entonces sí autorizar la escrituración, y dejaron por supuesto al banco por fuera. Fue un crédito muy importante porque los promitentes compradores tuvieron que pagar la prorrata para poder salvar su cuota de crédito. Bueno, hasta aquí nuestro panel. Sí, un minuto, Diana. Un minuto, ya te voy a dar la palabra. Quiero terminar el panel agradeciéndoles, manifestándoles que dentro de nuestra reunión con los panelistas estuvimos conversando, y el tema, como dice el doctor Cuberos, del patrimonio autónomo quedará para segunda sesión el año entrante. Creo que va a haber un súper desarrollo este año y el año que viene sobre ese tema, del cual para todos es absolutamente importante, y sobre todo el tema de unificación de reglamentación de ejecución de garantías mobiliarias como procedimiento. Creo que en eso todos coincidimos. La ejecución de garantías mobiliarias en sus diferentes formas de garantías, necesitamos que haya unas reglas de juego importantes, no solamente para el deudor, sino también para los acreedores y terceros, de los cuales cada vez el tiempo que va pasando en un proceso concursal debilita la empresa, debilita la persona natural, debilita a los acreedores. Hasta aquí nuestro panel, les agradecemos muchísima su atención. Diana, como me dice, le están saliendo letreros, entonces tiene un minuto. Gracias por el público. Bueno, a mí ustedes saben que el tema de fiducia me apasiona, a veces me echan vainas por eso, pero yo creo, la verdad es que más allá de que a uno le gusten los 3 artículos o no le gusten los 3 artículos, lo cierto es que la ejecución de las garantías debe tener en cuenta tanto al acreedor como al deudor, y partir de la base que si el deudor está en dificultades, quizás uno podría, por ejemplo, prever en un contrato de fiducia un escenario de cascada de pagos para la buena situación y un escenario de cascada de pagos modulado para cuando haya dificultades. Esa, por ejemplo, sería una forma en la que se podría solucionar esto. Pero el tema de los patrimonios autónomos igual es un tema complicado. Ha habido decisiones de la Superintendencia de Sociedades, como el concurso de los patrimonios autónomos afectos al aeropuerto de Barranquilla, que son fiducias de fuente de pago y que han sido sometidas a concurso. Girar y recibir recursos son actos de comercio, pero no es actividad empresarial.
que es lo que señala la norma. Y pues dando gracias por los minutos que me dieron, el tema de patrimonios autónomos está en nuestro libro de Mujeres en la Insolvencia, y también en nuestro encuentro del 23 de noviembre vamos a hablar de la dificultad de los enajenadores de vivienda, los promitentes compradores, si van o no por encima, si el artículo 51 de la ley 1116 está vigente o no. Entonces yo creo que el tema pues no aguanta para un año, porque están tantos concursos arrancando en este momento y saliendo tantos autos en todas las intendencias sobre los concursos de los patrimonios autónomos que creo que merece la pena detenernos en eso, y me siento como en un reinado de belleza. Ya se me acabó el tiempo para la respuesta. Gracias. Gracias, doctores. Y gracias a ustedes, asistentes, participantes, conferencistas, por acompañarnos en esta segunda jornada académica. Los esperamos aquí mismo a las 9 de la noche para que disfruten de una fiesta. Feliz noche.